30 del 11. El 30 del 11. ¿Está? 30 del 11. Perfecto. Ustedes saben en qué consiste ya el coloquio, pero no obstante, yo les voy a volver a explicar. O sea, el coloquio a ustedes le va, acuérdense que la evaluación es en proceso. Y en el coloquio, lo que se le va a preguntar, acá yo tengo mi notebook, así que voy a abrir la carpeta de los grupos y en la carpeta le vamos a ir preguntando lo que está en la carpeta. Recuerden que en el grupo pueden ser 4 integrantes. Eso no significa que todos van a sacar la misma nota, la misma, porque hicieron la carpeta. No, no, no. Puede ser que la carpeta o en aquel momento se le puso una nota, por ejemplo, 10. Vamos a ser bien positivas. 10. Pero ahora cuando rinden el coloquio, puede sacar uno 8, otro puede sacar 4, otro puede sacar 6, porque vemos la participación de cada uno. O sea, acá es trabajo en equipo. El que se le va a preguntar a uno, por ejemplo, el estatuto, supongamos, dígame las partes del estatuto. Y si no sabe, es porque o sea, no hizo, no pasó en la computadora, porque las partes y de dónde obtuvo esa información. Ya sabemos que es de la ley. Después, por ejemplo, cómo fue pasar ¿cómo es? Lo que el profesor Marcelo llama la reingeniería, bueno, a qué rubro se dedican, a ver qué otra pregunta. Todas las preguntas de todos los temas, pero todas las preguntas nosotros fuimos dándole. Todos tienen las preguntas que, si miran el cuaderno y asistieron a las clases, están las preguntas. O sea, de cada tema lo importante se les fue dando. Por ejemplo, hablamos de liquidación de sueldo, que estábamos hablando hace poquito. Bueno, yo si voy a liquidar sueldo, ¿qué es lo que yo necesito? Y primero tengo que saber el rubro de la actividad que estoy desarrollando, porque en base a eso, por ejemplo, no es lo mismo liquidar sueldo de la construcción que de comercio. Primero yo tengo que ubicarme en qué rubro y después empiezo con las leyes, a ver qué ley, qué es lo que necesito. Bueno, una pregunta también que puede ser ahí, en ese caso, recuerden, es algo muy sencillo, pero eso ya lo dije, pero lo voy a decir. ¿Cuál es el producto final de la liquidación de sueldos? ¿Sí? Bueno, ya les digo, para los que no estuvieron, el recibo de sueldo. Parece algo sencillo, pero ese recibo de sueldo, ¿qué información contiene? Por favor, no vayan a decir arriba, abajo, al costado. No, no, no. En la parte superior derecha, en la parte inferior izquierda, vayan hablando con propiedad. O sea, no es explicar así a media. O sea, tiene que ser con palabras técnicas. Bueno, del coloquio, bueno, todo. Y después lo que le gusta tanto a la profesora, la profesora María Victoria, es transformación, fusión, escisión. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso, ese desde los inicios. Después, bueno, de cada tema. Pero lo que tiene que quedar claro que si no leen la carpeta, no saben, estudian en equipo. En equipo uno le hace preguntas. A ver, de este tema, ¿qué me pueden preguntar? Y siempre es, o la otra también que solemos preguntarle es la inscripción registral de una sociedad anónima. Hábleme del circuito en general. Entonces, y de lo que ustedes hicieron. Y ahí, ¿qué tenemos que saber? Y bueno, otra vez, bueno, en cada organismo lo básico, lo que les digo es básico. Requisito, costo, tiempo. Eso en cada uno de los organismos. Después tiene su particularidad, pero ¿qué se realiza en cada organismo? Esto es en general. O sea, tienen que saber explicar.
Pero recuerden también, no es que yo llevo la documentación a persona jurídica, dirección de persona jurídica. No, no, no. ¿Y antes qué hicieron? ¿No se reunieron? O sea, se reunieron informalmente, se reunieron después formal y se plasmó lo que iban diciendo en las actas, ¿sí? Eso es básico, no es que uno le dice, bueno, a ver, me habla de la inscripción de la sociedad anónima. Bueno, la documentación lo llevamos, lo presentamos en la dirección de personas jurídicas. No, ustedes están en segundo año, en primer año es como que se olvidan, a pesar de que uno le dice y le vuelve a decir, ¿no? Eso por un lado. Bueno, de esto, ¿tienen alguna pregunta? Vamos a pasar a otro tema. ¿Está? Profe, ¿la fecha de los parciales coinciden con la de finanzas públicas? ¿Qué fecha tenés de finanzas públicas, José? El 23 y el recuperatorio también creo que es el 30. Creo no, certeza. Sí, profe, eso, confirmado. Bien, pero nosotros rendimos a las 3 de la tarde. El parcial dura media hora. Profe, ¿hacemos presencial? Va a ser con la misma metodología que el primer examen. Se van a conectar a un Meet, van a tener que estar conectados mientras contestan las preguntas choice o a desarrollar en el aula virtual. La misma metodología. Sí, nosotros por este año todavía vamos a seguir con la misma metodología. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y el coloquio, cómo va a ser la metodología? El coloquio va a ser, justo íbamos a hablar de eso, el coloquio va a ser, vamos a publicar un cronograma, luego que verifiquemos todos los integrantes de los grupos, vamos a presentar un cronograma, así ustedes saben qué días les toca rendir, y se le va a asignar un horario por grupo. A ese horario se tienen que conectar al Meet que vamos a crear para el examen coloquial, y van a rendir de manera grupal. Recuerden, si tienen algún inconveniente o alguien prefiere rendir el día 2, cuando nosotros asignamos los grupos y los horarios, porque vamos a evaluar desde las 15 horas hasta las 18. Y vamos a ir dándole a los grupos para que vayan ingresando determinadas horas. ¿Está? O sea que va a ser virtual. Pero si alguno quiere rendir, supongamos, el día 2 y resulta que está asignado para el día 16, puede solicitar. Porque siempre hay algunos que nos dicen, no, profe, yo no voy a poder rendir el día 2, puedo rendir en otro día, ¿sí? Entonces hacemos un intercambio. Pero eso nos avisan con tiempo. Creo que para la semana que viene, el lunes probablemente, Sí, el lunes. El lunes vamos a asignar los grupos y ahí, por favor, se van ordenando con tiempo. ¿Está? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, vamos a pasar al otro tema ahora. El tema de nuestra jornada, que es el sábado 23. Ustedes saben que tienen que presentar un trabajo práctico. Esto ya está enviado al aula, Victoria, ¿no es cierto? Está subida las consignas del aula, sí. Son consignas, son preguntas orientadoras. Y ese trabajo tienen que presentar, ¿qué día? El día 29, ¿puede ser, Victoria? 29, profe. El día 29, 29 del 10. Del 10. 29 del 10. Las preguntas orientadoras están en el aula virtual. ¿Las pudieron leer? ¿Las pudieron ver? ¿O no? No, bueno. Déjeme un minuto, profe, voy a abrir y vamos a ir analizando. Así no queda duda. Vayan anotando. Yo les sugiero que el día sábado, ustedes cuando van, o sea, que tengan esas preguntas. Entonces ustedes al lado, ya cuando el profesor, el disertante, vaya hablando o lo que fuera, ustedes pueden anotar algunos temas, ¿sí?
Bueno, Previo a esto no tienen que olvidarse de inscribirse a la jornada, ¿sí? Dar presente durante las charlas para que podamos emitir su certificado. ¿No aparece el icono tareas? Me habré olvidado de darle ojito abierto. buenas tardes, profesor Marcelo. No está hablando. Tiene el micrófono apagado. Sí. Todavía no aparece, profe. Ahí les va a aparecer. Buenas tardes, profesora Medina, profesora Recio, Verónica y Andrea, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buen día, Y buenas tardes a todos ustedes, alumnos. Ahí pueden ver, ya se ve el icono de tareas. Hagan F5. Andrea o Verónica, si le podés enviar a los chicos de taller 2 para que se inscriban, por favor. O sea, se les envió. Ya se ve, Victoria. ¿Sí se ve? Vale. ¿Qué se pide en esta actividad? Se pide, hay 2 charlas dictadas por profesionales. Se pide que ustedes realicen un informe respecto a las charlas. En el primero de los casos, además, tienen que buscar recortes periodísticos que tengan que ver con el tema y analizarlos, ¿sí? Y también se pide en la primera charla que ustedes traten de determinar cómo pueden aplicar ustedes el sistema de teletrabajo o de trabajo a distancia en su organización y que estimen los costos de implementar, ¿sí? Y ese, Andrea, eso que publicaste tiene también el cronograma del evento. Ese es el link de inscripción. Del formulario. Ajá. Y capaz formulario que de inscripción. Fíjate si le podés publicar el cronograma, entonces tienen todos. Perfecto. ¿Por qué le pedimos, el motivo por el cual le pedimos un trabajo que realicen? Primero, que va a integrar el proceso de evaluación. Y segundo, consideramos que el tema de teletrabajo es un tema sumamente importante. Esto se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, pero vino para quedarse, ¿no? Entonces tenemos que tener conocimiento, tenemos que actualizarnos, porque ustedes son los que van a trabajar en esto. O sea, es una salida laboral. Está bien, siempre nosotros decimos, hablamos del estudio contable, hablamos en todos los lugares que, por ejemplo, conciliación bancaria, decíamos que los hospitales, los sanatorios requieren, o sea, siempre estamos diciendo, ¿no? Hablamos de eso, pero este tema de teletrabajo y el otro tema que va a desarrollar la profesora Griselda Gavalati, también es importante porque se relacionan ambos temas, ¿sí? Se relaciona con la parte humana, la que va a desarrollar la profesora. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta respecto a este tema? Las preguntas vos tenés ahí, Victoria, ¿no es cierto? Vos dijiste, o sea, ya... Está publicado, sí. Ah, bueno. El trabajo práctico es grupal, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién habló? No, profesora Victoria, era solamente para eso, para decir que en el chat habían preguntado eso. Gracias. ¿Preguntas? Profe, mi compañera, bueno, ella otra vez no pudo asistir, pero me acaba de avisar que otra vez no pudo enviar el trabajo práctico al aula virtual. O sea que mandó en el correo electrónico adjunto con un video que ella no podía enviar. No sé qué problema debe tener. Me preguntó si lo pudieron ver. Todavía no entramos a mirar todos los trabajos prácticos recibidos porque la profe recibió mucho por correo electrónico. Pero si fue entregado en tiempo y forma, está recibido. Nosotros le vamos a pasar un listado de todos los recibidos. Bueno, dale, muchas gracias, profe. Bien, si no hay otra pregunta referente al tema, y bueno, después si surgen preguntas, ¿no? Vamos a desarrollar lo del día de hoy con la profesora Victoria,
y después va a estar el profesor Marcelo. Bien. Me dijeron, me contó un pajarito que tienen que rendir finanzas públicas. ¿Sí? ¿Están estudiando? Más o menos. Un poquito. Y es difícil, profe. Bueno, entonces les voy a ayudar a estudiar. Porque nosotros saben que taller es una materia que integra los conocimientos que ustedes traen de otras cátedras. Uno de esos temas que vamos a ver hoy, como habíamos anticipado en la clase pasada, era tributos. ¿Sí? Hacemos hincapié más en la parte práctica, pero necesariamente tenemos que conocer de teoría para poder resolver. Entonces, vamos a refrescar la memoria entre todos nosotros. ¿Y cuál es el fin del Estado? ¿Recuerdan? No necesito una definición técnica tal cual, simplemente, ¿qué recuerdan de los fines del Estado? Estamos complicados si no recuerdan eso y rinden finanzas. Buenas tardes, profesora. El bien común, profe, de la sociedad. Claro, para solventar los servicios públicos, obra pública, para eso se hace la recaudación de impuestos. Muy bien, entonces el fin del Estado es cubrir las necesidades públicas. ¿Sí? Que después vemos que las necesidades pueden ser colectivas, individuales. Cada vez entramos más en detalle que van a tener que conocer para finanzas. Entonces, el fin del Estado es satisfacer las necesidades públicas, a grandes rasgos. Ustedes van a estudiar más en profundidad en finanzas. Para poder cubrir estas necesidades, ¿sí? Necesariamente el Estado hace ¿qué cosa? Si ustedes tienen hambre, ¿qué tienen que hacer? Recauda impuestos, tributos. Recauda y gasta. Gasta También. y recauda, muy bien. Una de las formas de obtener ingresos públicos son los tributos. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Puede ser? Sí, profe. Muy bien. Estos tributos sabemos que se clasifican de 3 maneras. ¿Cómo son esas 3 maneras? Clasificación de tributos. Hay un libro, ¿Tasa de contribuciones? ¿Eso? el libro de Martín, lo voy a buscar enseguida y le voy a pasar. Impuestos, tasas y contribuciones. Muy Ajá. bien. Y a su vez, los impuestos, ¿cómo se clasifican? Esta es la primera parte de finanzas públicas, ¿o no? Directos e indirectos. Directo e indirecto. Muy bien, es una forma de clasificar. Bueno, entonces tienen que ir recordando estas cuestiones. Impuestos, tasas y contribuciones, ¿sí? Son la clasificación de los tributos. Nosotros vamos a ver en específico, ¿sí? Vamos a hacer más hincapié en lo que son tributos provinciales y tasas o derechos municipales. Pero necesariamente tienen que manejar terminología que es importante para poder resolver luego los ejercicios prácticos. Voy a ir mirando mi apuntecito. Estos conceptos que tienen que manejar son, por ejemplo, ¿qué es el hecho imponible? Esa es una pregunta. Hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible? ¿Qué es la base imponible? Esto ya les habíamos dado unas preguntas la clase pasada. Si pudieron responder, les voy a agradecer que compartan su investigación. ¿Puedo leer? ¿Sí? ¿Quién habló aparte de Jacqueline? Susana. Susana. Sí, Susana. Dice, ese monto sobre el cual se aplicará la tasa o alícuota para determinar el impuesto. Es decir, que es la base sujeta a tributación. Eso es definición de Base imponible. base imponible. Muy bien. ¿Y el hecho imponible? Es el presupuesto legal que, una vez verificado, da lugar a la obligación tributaria. Es decir, cuando se reúnen determinadas circunstancias en cuanto al objeto del gravamen. Que va a ir genial en finanzas. Muy bien. Se materializa el hecho imponible. Es decir, nace la obligación de pagar el impuesto. Eso tienen que tener muy en claro,
¿sí? El hecho imponible es el que da nacimiento a la obligación de tributar. El hecho imponible lo define cada una de las leyes tributarias de los distintos niveles. Sabemos que tenemos a nivel nacional, nivel provincial y a nivel municipal, ¿sí? Cada ley tributaria define en sus artículos primeros cuál es el hecho imponible o el alcance que tiene esa ley, ¿sí? Luego nos va a definir la base imponible, sobre qué monto vamos a calcular ese impuesto. Luego, la alícuota. ¿Qué es la alícuota? Se define como el porcentaje fijado por la ley del gravamen que aplicado sobre la base imponible permitirá determinar el impuesto, de tal manera que podemos definir dos tipos de alícuotas, progresiva y proporcional. Exactamente, la mayoría de los impuestos tienen una alícuota progresiva, ¿sí? Vamos a ver que existe en otros casos, pero en general es esto. Entonces, el porcentaje que la ley del tributo define que va a aplicar sobre la base imponible para obtener el tributo correspondiente, ¿sí? Otra terminología, por ejemplo, es impuesto determinado, ¿sí? Generalmente las leyes tributarias también definen las exenciones. ¿Qué quiere decir exenciones? No sea Susana. Vas a probar finanzas, Susana. ¿Alguien más? Y que no sea Martín tampoco, ni Jacqueline. ¿Qué son las exenciones? Mientras descansamos un poquito, Victoria, hay un libro en la biblioteca, pueden sacar fotocopia, se llama Julián Alberto Martín. Julián Alberto Martín. No sé si Andrea o Verónica, por favor, en el chat. Yo tengo el libro acá justo, pues estoy leyendo el apuntecito del libro. Que tengo el libro de Andrea porque el mío presté para sacar fotocopia y no me devolvieron. Bueno, el libro, esto le va a servir para finanzas también. Conceptos básicos, vayan anotando, por favor. Andrea o Verónica, por favor, en el chat, vayan a anotar, por favor, me anotan conceptos básicos de teoría y técnica impositiva. Conceptos básicos de teoría y técnica impositiva. De teoría y técnica impositiva. Andrea se acordó del libro que te prestó, mira. Sí, porque tengo tu libro, Andrea. Bueno, conceptos básicos de teoría y técnica impositiva de Julián Alberto Martín. Esto le va a servir de base, estamos hablando de base, para, no vayan a decir, ahora la profesora Medina, a Darío Villalba, nos dio este libro que es para estudiar lo de finanzas. No, esto no es así. O sea, esto es básico nada más. Inclusive cuando la profesora Victoria termine, yo voy a hacer una síntesis de cómo es lo que tienen que leer este librito. ¿Está? Bueno. Entonces, ¿en qué consisten las exenciones? Son sucesos o actos que, si bien son materia grabada, ¿sí?, forman parte del objeto del tributo, la ley o el fisco decide que no tienen que tributar. Un ejemplo, por ejemplo, es en el caso de las tasas municipales, voy a centrarme en el derecho de inspección y servicio de Contralor y vamos a ver otras que les puede servir a ustedes para analizar su situación. Los discapacitados, ¿sí?, que cumplen determinados requisitos y son propietarios de un negocio, pueden acceder a la exención del derecho de inspección, registro y servicio de Contralor. ¿Sí? Por ejemplo, van a ver que les piden un porcentaje de discapacidad,
que puede ser atendido por la persona discapacitada o por un familiar que esté a cargo, y son determinados negocios que se permiten. Otra exención son, por ejemplo, en el caso de inmuebles, ¿sí? La tasa general de inmuebles municipal, las personas mayores a 70 años que tengan como ingreso la jubilación mínima y que tengan un único bien a su nombre pueden acceder, además de estar al día en el impuesto, pueden acceder a la exención. Quiere decir que una vez tramitada la exención, no pagan más siempre y cuando no se modifique esta situación. ¿Sí? Otro caso, si hablamos a nivel provincial, al igual que a nivel municipal, la tasa general de inmuebles también tiene exenciones con respecto a la edad del titular del inmueble. ¿Sí? Hay que presentar una información adicional, pero si se hace el trámite, también quedan exentos. Lo mismo pasa en el caso de los excombatientes de Malvinas. Existen varias exenciones que los tienen en cuenta. ¿Sí? Por eso es muy importante a veces conocer la normativa. Hay muchas exenciones que ustedes pueden acceder. Exactamente, muy bien, las fundaciones están exentas en el impuesto a las ganancias. A nivel municipal también esta exención se puede tramitar y uno de los requisitos es justamente tener la exención de ganancias para estar exento en el derecho de inspección y registro de contralor. Los profesionales que ejercen su profesión liberal, ¿sí? Que se encuentren matriculados, y hay resoluciones que dicen que si no tienen un colegio o consejo también pueden acceder a la exención siempre y cuando tengan título universitario. Nosotros como técnicos podemos acceder a esa exención. Pero siempre la normativa les dice taxativamente quiere decir que son este listado con estas características que pueden acceder a la exención. Son contadas y son muy específicas. Cada normativa dice qué sujetos o actividades se encuentran exentos. ¿Sí? Por conveniencia, algunas actividades también pueden estar exentas al tributar. En una época estaban exentas la actividad turística, o sea, grabada a tasa cero en realidad algunas. Y van a ver que existen varias actividades que están por cuestiones de promoción exentas de tributar algún tributo, valga la redundancia. Entonces, hasta ahora vimos hecho imponible, base imponible, alícuota, ¿sí? Exenciones. Después vamos a hablar que todas las leyes tributarias definen el período fiscal. ¿Sí? En el caso del impuesto sobre los ingresos brutos, el periodo es anual, ¿sí? Con presentación de anticipos mensuales. ¿Sí? En el caso del impuesto al valor agregado, es un impuesto que su tiempo es mensual, todos los meses se presentan las declaraciones juradas. ¿Sí? Más o menos, ¿vamos yendo? ¿Alguna pregunta? Repito entonces los que vimos hasta ahora. Hecho imponible, avance imponible, alícuotas, exenciones y período fiscal. Las leyes tributarias también definen dentro de su normativa las prescripciones. Prescripciones. ¿Qué quiere decir esto? La prescripción es el plazo que transcurrió determinado plazo de tiempo, el fisco no puede exigir, ¿sí?,
Exactamente, dejar sin efecto la obligatoriedad del impuesto por el transcurso de un tiempo, ¿sí? Todas las normativas nos dicen la prescripción y hay casos específicos donde la misma normativa nos dice la manera de contar, ¿sí? Van a decir días hábiles, días corridos, ¿sí? Todas las normativas nos dicen la forma en que se cuentan sus plazos. Otro término que van a tener que investigar es el término de mínimo no imponible, mínimo exento. Eso los dejo que ustedes vayan, lean, interpreten y lo analizamos en la próxima clase. ¿Sí? Esos dos conceptos vamos a volver a ver. Victoria, cuando vos finalices, yo voy a hacer una síntesis. Sí, me falta solo bonificaciones. Bueno, perfecto. Entonces, términos que vamos a volver a analizar la próxima clase: mínimo no imponible y mínimo exento. Luego, en todas las leyes tributarias van a ver que hay una recompensa, por decirlo de alguna manera, para los sujetos que cumplen con la obligación de presentar e ingresar, en algunos casos, los tributos en tiempo y forma. ¿Sí? Estos se llaman bonificaciones. ¿Ustedes ya hicieron liquidación de ingresos brutos con el profesor Villalba? ¿Con el profesor Casín? ¿Todavía no vieron práctica? Empezamos, pero todavía no llegamos a ese punto. Bueno, presten atención entonces cuando tengan que determinar las bonificaciones del impuesto sobre los ingresos brutos. Hay unos parámetros que tienen que tener en cuenta para poder acceder a la bonificación, ¿sí? Lo vamos a volver a analizar. Al igual que en el derecho de inspección, registro y servicio de contralor, que es la mal llamada tasa de comercio, que no me gusta, se llama derecho de inspección, registro y servicio de contralor. También hay un régimen de bonificación, que si un sujeto cumple con los parámetros, accede a ese beneficio de una deducción de un porcentaje sobre el impuesto determinado. ¿Sí? Esto lo vamos a, la clase que viene vamos a ver los dos conceptos que quedaron para analizar y vamos a analizar la estructura de cada uno de estos tributos que les hice mención, del impuesto sobre los ingresos brutos y del derecho de inspección, registro y servicio de contralor. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, si no hay preguntas, yo voy a hacer una pequeña síntesis de esto que me parece importante. Todo lo que les voy a decir está en el libro que les había nombrado, del libro de Julián Alberto Martín, Conceptos Básicos de Teoría y Técnica Impositiva. Nosotros para liquidar, o sea, como que tenemos que tener en mente, o sea, hay un orden, por decirlo, no tan estricto, pero es básico esto. Es como en liquidación de sueldos. Nosotros tenemos que empezar sabiendo a qué rubro nos vamos a dedicar, o que, mejor dicho, a qué rubro vamos a liquidar, y a partir de ahí empezamos a seleccionar las leyes, los elementos que estamos. Bueno, acá yo le voy a hacer como una síntesis nada más, porque inclusive están en las páginas. Nosotros tenemos que empezar conociendo el concepto de tributo. Vayan haciendo así, lástima que no tengo el pizarrón, pero primero sería así como tributo, el concepto, después tenemos el hecho imponible, uno debajo del otro. O sea, si ustedes estudian en este orden, le va a facilitar mucho. Hecho imponible u objeto del impuesto. Después tenemos, nuevamente abajo,
o la materia imponible, es un poco de todo lo que le dijo la profesora también, pero le estoy dando este es para estudiar nada más. La base imponible, debajo de eso, la base imponible, tenemos la clasificación del impuesto. Tenemos que saber el periodo fiscal. Estos son todos conceptos. Llegamos al impuesto determinado y después el impuesto a ingresar. Acá es fundamental distinguir la diferencia entre impuesto determinado e impuesto a ingresar. Cuando ustedes estudien el concepto, fíjense eso. ¿Está? Después yo tengo otro concepto que lo vamos a ver, que es, yo le puedo dar un ejemplo en la próxima clase con la profesora, de las retenciones y las percepciones. Vayan leyendo. Entonces, la próxima clase, cuando explicamos, va a ser mucho más fácil. Acá yo tengo un ejemplo, todo, así que retenciones y percepciones. Bien. Si no tienen preguntas sobre este tema, vamos a darle al profesor Marcelo que inicie con la parte administrativa. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, una consulta. Sí. La profe Victoria había hablado sobre tasa de comercio, que estaba mal dicho. ¿Cómo era el nombre en realidad? Ahí Andrea va a escribir el nombre. Ahí Tienen Andrea, el lista ahí. Está en el chat. Les digo gracias. Derecho de inspección, registro y servicio de contralor. Claro, eso quería preguntar porque estoy haciendo en un estudio contable y tenía ese nombre hoy y justo me acordé que usted dijo recién que estaba mal. Claro, está mal dicho tasa de comercio, pero todo el mundo la conoce de esa manera por más que a nosotros nos guste. Y el ejemplo que siempre les doy es, busquen en el Código Fiscal tasa de comercio. No van a encontrar. Sí. Eso no es. bueno. Bueno, profesor Marcelo Fabián Pereira, adelante. Micrófono, como siempre, me juega la mala pasada. Buenas tardes, profesora, gracias. Gracias, profesora Recio. Buenas tardes a todos ustedes, chicos. Espero que se encuentren muy bien. La idea de hoy es hacer un pequeño repaso sobre temas previos a fin de desarrollar un tema nuevo. Ustedes recuerdan que la organización formal está compuesta por ¿qué elementos? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Qué elementos forman parte de la organización formal de ustedes? De la organización desde el punto de vista de la administración. Susana. Soledad Galarza. Lucas Pradier. No está nadie presente. Profe, propósitos, objetivos. A ver, repetí despacito porque el internet está complicado hoy. En el chat están escribiendo Marcelo. Bueno, vamos a mirar el chat. Gracias. Organigrama. Bueno, a ver, vamos a ver.
¿Qué opina Lucas Pradier? ¿Está presente? ¿No está presente? Por favor. Hola, profe. Hola, buenas tardes. Lucas, ¿qué consideras que son los elementos que forman parte de la organización formal? Serían todos los procedimientos, las estructuras que se establecen para la organización. ¿Y qué características tienen estos elementos de la organización formal? ¿Qué pensás, Lucas? Están todos relacionados con las políticas de la empresa. Tienen toda una conexión entre ellas. Bueno, a ver qué opinan los demás. Sofía Piedrabuena. Vamos a ver, Soledad. Dame un ratito. Sofía Piedrabuena, adelante. Bueno, Noelia Sol Silva. Ahora te toca a mí. A ver. Noelia Sol Silva, por favor. Rocío Vera. Profe, el día a día puede ser que realiza cada sector. El sector de Bueno, administración, vamos a ver. y así. Bueno, a ver. ¿Qué opina Jorge Stork? ¿Hoy rinden, chicos? Pregunto. Ah, Están muy calladitos hoy. muy Susana calladitos dice que no. están, ¿eh? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasa hoy que están calladitos? Raúl, Marcelo, Espaciú, creo que sos. Ahí Jorge Storm coloca las normas de la organización. No, la organización. Sí, estoy leyendo. Gracias, Jorge. Vamos a vamos a continuar. Raúl, Marcelo, Espaciú. Alejandro Weiss. Chicos, vayan abriendo la carpeta y lean de la carpeta. Acá no hay examen. Vayan leyendo la carpeta. Claro, no es examen. Esto es un repaso. Esto se supone que ustedes ya saben. Profe. Sí. La organización formal es aquella que está planificada, hay objetivos definidos, hay una estructura, hay división de trabajo. Como dijo mi compañera Noelia, la misión, la visión por escrito. Bueno, ahí me va gustando mucho más. Muchas gracias, María Florencia. Bueno, entonces podemos decir que la organización formal es aquella que es planificada y que establece un conjunto de normas, estructuras, procedimientos que permiten ordenar las actividades propias de la organización. O sea que estamos hablando que en sí la organización formal se basa en algunos de los principios de administración fundamentales como la división del trabajo, la definición de los distintos niveles de autoridad, la creación de los canales de comunicación. Entonces vamos a encontrar que los elementos de la organización formal está compuesto por todo aquello que se suele plasmar
en documentos, normas, procedimientos, procesos y organigramas. O sea, estamos hablando entonces que primordialmente todos los elementos que forman parte de la organización formal son aquellos que están establecidos por escrito. Entonces ahí vamos a encontrar que sí, la misión, la visión son parte de la organización formal porque se establecen por escrito. Lo mismo los manuales de misiones y funciones, los manuales de procedimiento y también así el manual de organización, todo aquello que permite orientar la consecución de la actividad principal de la empresa y que, vuelvo a decir, está por escrito. ¿Tá? Entonces, ahora que tenemos claro esto, que la organización formal son estos elementos, nosotros tenemos una idea de qué es el manual de procedimiento. A ver qué opinan. José Francisco. O mi internet está muy lento y le llega con delay, o hoy están un poco cansados, están un poquito sin ganas de pensar, de buscar. Profe, A ver, Lucas. es donde la empresa define cómo son todos sus procedimientos y eso tiene que estar aprobado, no sé si por la municipalidad o por qué organismo. Pues otro manual que tiene que estar aprobado. Vamos a ver, Lucas. Vamos a ver. Estamos hablando del manual de procedimiento. A ver, ¿qué opinan los demás, los que están presentes? Profe, tengo algo. Decime. Se trata de un documento en el cual se describen ciertas actividades importantes, críticas o todas aquellas actividades que considera necesarias una organización. Este manual representa la documentación de uno o varios procesos de una empresa. Y nos indica cómo proceder en cada caso, ¿no es cierto? Sí. Porque eso es lo que se plasma en un manual de procedimiento. Cómo proceder ante cada una de las tareas que se desarrollan de manera secuencial dentro de una organización. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, sí, Martín, es una secuencia de pasos dentro de la organización para realizar una determinada tarea de acuerdo al nivel en el que estemos trabajando o que estemos desempeñándonos. Bueno, ahora bien, eso es lo que sería un manual de procedimiento. Ahora, si yo les preguntara a ustedes qué entienden por circuito administrativo, ¿qué es un circuito administrativo? Con sus palabras, no hace falta que me digan una definición específica. Si la quieren buscar y lo pueden leer, no hay ningún problema. La idea es que se traten de sacar la duda. Nelson Nicolás Ramírez, ¿qué opinas? ¿Estás, Nelson? Alejandro Weiss. Profe. Lucas otra vez. ¿Qué pasó, Lucas? Eso yo di en sistemas administrativos, que son con los cursogramas. Y después no depende de cada empresa, pero hay de ventas, de compras. O sea, todos los procedimientos que más comunes tienen todo especificado como que... Entonces, si pudiéramos pasar en limpio, Lucas, un circuito administrativo es una secuencia lógica de cómo se desarrolla una rutina administrativa, ¿cierto? Claro. Si pasamos en limpio. Ahora, cuando tenemos que representar esa rutina administrativa es que utilizamos una herramienta de la administración que se denomina cursograma. Entonces, los cursogramas van a ser la representación gráfica de las rutinas administrativas, que tienen una secuencia lógica de desarrollo. ¿Se entiende?
¿Se entiende, chicos? En el chat. Sí, profe. Bueno, entonces, si yo les preguntara nuevamente, ¿es lo mismo un circuito administrativo con cursograma? ¿Qué respuesta me daría? O sea, el cursograma sería como una herramienta No para es lo mismo, es la explicar. representación del circuito, el cursograma. Bueno, de 23, nosotros somos 5, o sea que estamos en 18, menos 2, aparentemente son 16 los que entendieron mal la definición y 2 que están comprendiendo adecuadamente. Porque acabamos de hablar y pareciera que no están prestando atención. Porque Florencia entendió claramente y Lucas también, en realidad al ver la escritura de ustedes, que dice que sí que es lo mismo, y no es lo mismo. Porque en un caso dijimos que era un circuito administrativo y que era un cursograma. Dijimos que un circuito administrativo es la rutina administrativa o la secuencia lógica de desarrollo de una rutina administrativa que generalmente está escrita. ¿Y en dónde está escrito? En un manual de procedimiento. ¿Cómo se representa esa rutina administrativa? A través de un cursograma. Entonces, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Uno es parte de un manual donde se escriben las rutinas y los pasos lógicos que se deben desarrollar en una determinada tarea o actividad dentro de la empresa, y otro es la representación gráfica de esa rutina administrativa. Ahora, ¿quedó claro? Ah, bueno, muy bien. O sea que tenemos que sacar 10 en la pregunta. ¿Es lo mismo organigrama, cursograma que circuito administrativo? No. Ya sabemos por qué no. ¿Está? Bueno, por otra parte, cuando trabajamos el circuito administrativo y el cursograma, nos vamos a dar cuenta que vamos a necesitar definir cuáles son los elementos gráficos que van a representar a las rutinas administrativas. Vamos a tener que entender que hay determinados elementos que van a representar determinada actividad o proceso dentro de la organización. Por ejemplo, vamos a tener que aprender a utilizar en los gráficos del cursograma, por ejemplo, un círculo que se denomina una operación. ¿Tá? Cuando yo tengo un círculo y un cuadrado, de manera simultánea, estoy haciendo una operación y un control. Vamos a tener que ver cómo representamos el desglose, cómo representamos el archivo transitorio, el archivo definitivo, cómo hacemos el traslado de la documentación, cómo representamos los documentos cuando son en original, duplicado y triplicado. También vamos a tener que saber cuándo es un proceso no representado dentro de esa rutina administrativa o de esa tarea que quisiéramos representar a través del cursograma. Entonces, la tarea que van a llevar para el hogar, para leer y traer resuelto la semana que viene, es, primeramente, ¿qué es un circuito administrativo? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Tomaron nota de la primera pregunta? Bueno. Muchas gracias, Verónica, por tu aporte. La segunda pregunta es, ¿para qué se utiliza?
qué tipo de circuitos administrativos podemos desarrollar y, por otro lado, qué es un cursograma y qué elementos son necesarios para representar las rutinas administrativas. ¿Quedó claro, chicos? ¿Cuáles son las preguntas que van a tener que desarrollar? Bueno, muy bien. Por otro lado, buscar ejemplos de circuito administrativo y de cursograma. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno. Pregunto. ¿De la consigna del trabajo práctico, alguna duda? ¿Del trabajo práctico número 2? De la parte administrativa siempre hablando. No, no hace falta. Con que tengan 1 o 2 ejemplos no hay problema. Pero tienen que saber ejemplificar. ¿Alguna duda, reitero, respecto al trabajo práctico número 2, más allá de que los vamos a corregir y les vamos a dar la devolución correspondiente? Bueno, entonces, chicos, nos vemos en la jornada del día sábado. Le cedo la palabra a la profesora Medina, quien va a hacer el cierre de la clase, dado que no hay consultas. Y bueno, gracias, profe. Adelante. Bueno, justo me había hecho un tecito, así que, bueno, si tienen alguna consulta, tanto de la parte contable, la parte administrativa, por favor, escuché que recién no la tenían y hoy tampoco, o si quieren hacer alguna pregunta, de alguna inquietud que tengan. Bueno, si no hay preguntas, los esperamos el día sábado. Espero que se hayan inscrito en el día de hoy, ya se le envió el link. Van a tener certificado los que participan. Recuerden que esperamos la participación de ustedes inscribiéndose en el formulario y dando el presente en la charla, ¿sí? No se olviden que, si bien les acabamos de compartir el cronograma para que sepan todos los horarios. Si bien la jornada, este año no pudo ser presencial, pero la jornada es para ustedes y por ustedes. Así que traten de participar y ojalá el año que viene podamos volver a hacer una jornada presencial como estamos acostumbrados y poder compartir, como siempre, el brindis final. Así que esperamos contar con ustedes. Reiterarle el horario, Victoria. A partir de las 8 de la mañana es la acreditación y la charla iniciaría a las 9. Toda la actividad comienza a las 9 de la mañana hasta las 12, 12 y media más o menos, 12 y media que está previsto. Así que bueno, es inscribirse, participar y recuerden, las preguntas que se le envió al aula virtual, cualquier inconveniente que tengan, yo les sugiero que ese día ya tengan a mano las preguntas, o sea, no es pregunta, es un lineamiento para que ustedes realicen un informe, entonces ahí pueden ir contestando en ese mismo momento. Sería importante también las preguntas que ustedes puedan realizar en el evento, porque dice, por ejemplo, la señora Susana pregunta tal cosa que es del TUAC o es de taller 2, Jacqueline que es de taller 2, bueno, ya le ven a Jacqueline y ya saben, ya ni necesita presentación. Y como
como broche, sus compañeros, hay varios compañeros que participan en el panel de estudiantes, así que estaría bueno como apoyo a sus compañeros escucharlos, compartir esta experiencia de cómo fue, en algunos casos, iniciar la vida universitaria de manera virtual y cómo es estar casi terminando la carrera sin conocer el campus. Fíjense lo importante que es para nosotros que pudimos cursar y compartir en las aulas, y hay alumnos que nunca fueron al campus y se van a recibir. Algo extraño y que surgió de la charla con los chicos que van a participar del panel. Así que los invitamos a conocer también la experiencia de sus compañeros, tanto de taller 1 como de taller 2. Así que... bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo el día sábado. Susana, si te podés quedar unos minutos cuando se van retirando tus compañeros, José Francisco también, porque es el que participa. Soledad Galarza también, ¿no es cierto? Así charlamos unos minutos con ellos. Bueno, muchísimas gracias y hasta el sábado. Hasta el sábado, chicos. Sigan muy bien.